Muy buenos días, querido pueblo de Dios, querida comunidad parroquial Cristo Salvador. Estamos en este día viernes 1 de mayo, en esta tercera semana de la Pascua del Señor resucitado. En este día la liturgia nos ofrece la fiesta de San José Obrero y nuestra reflexión de este día de la voz de la Iglesia y pueblo de Dios, vamos a comentar la vida de San José Obrero en la exhortación apostólica Redentoris Custo, o sea, San José, el custodio del Hijo de Dios y de Santa María Virgen, Madre. Y luego vamos a comentar un poco sobre lo que nos dice el Papa León XIII en su carta encíclica la Rerum Novarum sobre la restauración del orden social y su perfeccionamiento de conformidad con la ley evangélica. San José, protector de la Iglesia Universal, líbranos siempre, líbranos de todo mal. San José, tu misión por el mundo seguirá, pues el Hijo de María por los siglos vivirá. San José, protector de la Iglesia Universal, líbranos siempre, líbranos de todo mal. Con el manto de tu amor, cubre siempre a la Iglesia, ya que el Papa te proclama su invencible protector. San José, protector de la Iglesia Universal, líbranos siempre, líbranos de todo mal. San José, tu misión tenemos que predicar, pues tus hijos te proclaman como Padre protector. San José, protector de la Iglesia Universal, líbranos siempre, líbranos de todo mal. Quisiera retomar estas palabras de esta exhortación apostólica de San Juan Pablo II, que escribió en aquel momento sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia, llamado a ser custodio del Redentor. Mateo en el capítulo 1, verso 24 nos dice: José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente a María, se dedicó con gozo, empeño a la educación de Jesucristo. También custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo. En el centenario de la publicación de la carta encíclica del Papa León XIII y siguiendo las huellas
de la secular veneración de San José, deseo presentar, dice el Papa Juan Pablo II, el gran santo, las consideraciones de ustedes, amados hermanos, algunas reflexiones sobre aquel al cual Dios confió la custodia de su tesoro más precioso. Con profunda alegría cumplo este deber pastoral para que en todo crezca la devoción al patrón de la Iglesia Universal y el amor al Redentor, al que Él sirvió ejemplarmente. Me refiero a San José. De este modo, todo el pueblo cristiano no solo recurrirá con mayor fervor a San José, invocará confiado a su patrocinio, sino que tendrá siempre presente ante sus ojos su humilde y maduro modo de servir, así como de participar en la economía de la salvación. El Papa Juan Pablo II nos dice, considera en efecto que el volver a reflexionar sobre la participación del esposo de María en el misterio divino consentirá a la Iglesia en camino hacia el futuro junto con toda la humanidad, encontrar continuamente su identidad en el ámbito del designio redentor, que tiene su fundamento en el misterio de la encarnación. Precisamente, hermanos, San José o José de Nazaret participó en este misterio como ninguna otra persona, a excepción de María, la Madre del Verbo encarnado. Él participó en este misterio junto con ella, comprometido en la realidad del mismo hecho salvífico, siendo depositario del mismo amor, por cuyo poder el Eterno Padre nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo. Podemos decir, pues, en la carta o exhortación apostólica de San Juan Pablo II, acerca pues de la figura de San José en esta fiesta de San José Obrero sobre el trabajo. Por eso San José tiene el depositario del misterio de Dios. San José fue también el servidor, como ese Padre que Dios lo llama el Padre de la paternidad, como Él participa de todo ese misterio, lo que nos hace ver Mateo y San Lucas, el censo, el nacimiento en Belén, la circuncisión, la imposición del nombre de Jesús, la presentación de Jesús en el templo, la huida de Egipto, Jesús en el templo, el mantenimiento y educación de Jesús en Nazaret. Por eso la Iglesia llama el varón justo, el esposo prudente, humilde, el esposo en el silencio. San José es el trabajador, es la expresión del amor, es el primado de la vida interior y es patrono de la Iglesia de nuestro tiempo. Ese es, en breve resumen, lo que podríamos decir de San José. Pero también queremos tener muy en cuenta esta carta o encíclica del Papa León XIII, la Rerum Novarum. ¿Cuál es el sumario, la introducción que hace esta encíclica? En primer lugar, el problema
de los obreros. O sea, es el momento del trabajo. El Papa describe a grandes rasgos la situación a que había llegado los obreros a consecuencia del nuevo régimen económico. Puntualiza la importancia de la cuestión. En la primera parte de esta encíclica, Rerum Novarum del Papa León XIII, nos pone una exposición polémica, y él nos hace como un resumen de esta encíclica. En primer lugar, la solución socialista. Los socialistas proponen la abolición de la propiedad privada. También el Papa dice que critica de esta solución desde el punto de vista del propio obrero. La utilidad de la propiedad para los trabajadores, desde el punto de vista del ser humano en general. Superioridad del dominio que el hombre tiene sobre las cosas respecto al que tiene sobre ella los animales. También nos dice en esta exposición el Papa que la naturaleza intelectual del hombre que le permite elegir bienes incluso respecto al futuro. También nos dice que hay prioridad del derecho del hombre respecto al Estado. Distinción entre el señorío final de todos los hombres sobre los productos de la tierra y del señorío instrumental de algunos sobre ellos. Pero también el trabajo del hombre sobre la tierra, título normal de propiedad sobre los bienes de la naturaleza, dice el Papa. El examen del socialismo agrario. Desde el punto de vista, dice el Papa, de la familia, naturaleza de la familia. La prioridad también, dice el Papa, del derecho de la familia respecto de la comunidad. Otro aspecto, dice el Papa, desde el punto de vista de la colectividad. Consecuencia que se seguirán del sistema propuesto por los socialistas. La opresión, la discordia, falta de estímulo. La otra exposición es como la segunda parte de la encíclica, es una exposición positiva. Introducción que hace el Papa sobre la competencia de la Iglesia y del Estado. El realismo en el planteamiento del problema imposibilidad de superar totalmente las desigualdades sociales y las ásperas de la vida. También el fin que debemos conseguir, dice el Papa, e instrumento que debemos emplear, la armonía entre las clases sociales, la acción de la Iglesia. También toca el Papa la doctrina de la Iglesia supera la lucha de clase, primero porque inculca a los miembros de cada clase sus deberes. En segundo lugar, porque les recuerda la existencia de la vida futura. En tercer lugar, por su doctrina sobre los bienes de cualquier clase. Podríamos decir, número 1, la riqueza no dan la felicidad. Número 2, la Iglesia distingue entre posesión u uso de los bienes. Y tercero, distinguen también entre bienes necesarios y, en cuarto lugar, carácter funcional de la abundancia de bienes. Sobre la doctrina, sobre la pobreza, dice el Papa, el ejemplo de Cristo. En cuarto lugar, estableciendo como verdaderos criterios para discernir la dignidad de los hombres,
la jerarquía de la virtud accesible a todo. En quinto, el término estableciendo a la comunidad de todos los hombres en la gracia. Finalmente, la Iglesia induce el cumplimiento de los preceptos divinos, única y causa verdadera de todos los bienes, contribución temporal de la Iglesia, el remedio de las necesidades. También el Papa dice la crítica del Estado clasista, la obra de los hombres, los deberes del Estado, el deber general de policía y fomento. Concretamente, el Estado, en primer lugar, no puede ser un Estado clasista que atienda únicamente a los ricos, sino que ha de ser un Estado para todos y ha de observar la justicia distributiva. En segundo lugar, las autoridades han de prodigar sus cuidados a los proletarios. También los casos concretos, dice el Papa León XIII, en que a tales fines las autoridades deben intervenir. Y en tercer término, el poder civil debe hacer respetar los derechos fundamentales de todos y principalmente de los débiles y pobres. También frenando a los agitadores y corruptores de los pueblos, removiendo los motivos de huelga, defendiendo la dignidad moral de los obreros y concretamente el descanso dominical. También el Papa menciona la actuación de las asociaciones formadas por los interesados, fines que posiblemente pueden cumplir. Establecimiento de jornadas razonables de trabajo. No es lícito, dice el Papa León XIII, un contrato que viole el descanso legítimo del obrero, determinando los salarios justos que han de ser pagados por los patronos. El Papa menciona también la difusión de la propiedad. Será una consecuencia del salario justo. El derecho de asociación como presupuesto de la creación y de asociaciones. También toca el punto el Papa en esta encíclica, el poder del Estado para prohibir su ejercicio en ciertos casos, cautelas con que se han de ejercer estos poderes. Los problemas especiales de las asociaciones de solo obreros. Ejemplo de los católicos y obispos de la época en la formación de asociaciones. Por último, el Papa dice la extensión del derecho de asociación, normas orientadoras e indicadores sobre el modo de funcionar las asociaciones obreras en el mundo. Esto es lo que esta carta encíclica, la Rerum Novarum, de este Papa León XIII. Qué importante tener, pues, tal vez tienen en su momento ustedes de tener un medio tecnológico como es el Internet, buscar esta carta encíclica para que ustedes también reflexionen toda la carta que tiene esa riqueza y esa enseñanza y toma de conciencia. Que San José Obrero, pues, acompañe siempre a los obreros en su reivindicación y en la justicia social. Así sea.
Vamos a pasar a la segunda parte, que es la lección divina. Y vamos a tener pues este momento de prepararnos y vamos a aclamar el canto antes del Evangelio, el canto del Aleluya, página 27. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, del 16 al 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos pues celebrando la fiesta de San José, obrero. Podríamos decir que San José es cabeza de la Sagrada Familia. Era un varón justo, nacido de la estirpe de David, el hombre en quien Dios confió su más valioso tesoro, esposo de la bienaventurada Virgen María, padre adoptivo del Hijo de Dios. El Papa Pío IX nombró a San José en el año de 1847 patrono de la Iglesia Universal. Por eso nosotros hoy pues estamos en esta mañana pues celebrando esta fiesta en honor a San José Obrero. Dios, como San José, aceptamos colaborar con tu plan divino, viviendo y cuidando de las Marías y de Jesús que encontramos a diario en nuestro camino. Queremos ayudar a la familia, al trabajador, al obrero, a todos aquellos que trabajan. Debemos preguntarnos, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿A qué me está interpelando este texto? El pasaje del Evangelio de hoy, queridos hermanos, se toma del primer capítulo de Mateo, apóstol y evangelista, uno de los sinópticos, que forma parte de la sección referente a la concepción del nacimiento e infancia de Jesús.
es el centro de todo el relato y es la persona de Jesús a la que se suman todos los sucesos y las personas mencionadas en la narración en el Evangelio. Se debe tener presente que el Evangelio revela una teología de la historia de Jesús. Por eso, al acercarnos a la palabra de Dios, debemos recoger el mensaje escondido bajo los velos de la historia, sin perdernos, como sabiamente nos avisa San Pablo, en las cuestiones y guardándonos de la genealogía, de las cuestiones y de las discusiones en torno a la ley, porque son cosas, como dice la carta segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versos 9. Efectivamente, hermanos, este texto se conecta a la genealogía de Jesús, que San Mateo compone con el intento de subrayar la sucesión o la dinástica de Jesús, el Salvador de su pueblo. Mateo capítulo 1, verso 21. A Jesús le son otorgados todos los derechos hereditarios de la estirpe de David, de José, hijo de David. Podemos ver San Lucas 2, 4, 5. Su padre legal, para el mundo bíblico y hebreo, la paternidad legal bastaba para conferir todos los derechos de la estirpe en cuestión. La ley del liberato y de la adopción. Deuteronomio 25. Por esto, después del comienzo de la genealogía de Jesús, se le designa como Cristo, hijo de David. Mateo 1, verso 1. Esto es el ungido del Señor. Es hijo de David, con el cual se cumplirían todas las promesas de Dios a David, su siervo. Podemos ver también segunda de Samuel, capítulo 7, del 1 al 16. O segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 18. Por esto, Mateo añade el relato de la genealogía y de la concepción de Jesús, la profecía de Isaías. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había sido dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, será llamado Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. Deteniéndonos, por decirlo así, en la realidad espiritual de la adopción, podemos referirnos al hecho de que el pueblo elegido posee la gloria, la alianza, la legislación, el culto, las promesas, porque ellos son israelitas, poseen la adopción de hijos. Romanos 9, versos 4. También la reflexión nos dice que también nosotros, el nuevo pueblo de Dios, en Cristo recibimos la adopción de hijos, porque cuando llegó a la plenitud de los tiempos, Dios envió, dice, a su único hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a aquellos que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, porque Él es el Dios con nosotros, que nos hace hijo adoptivo de Dios. Jesús nace de María, desposada con José, que se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Y Mateo pues nos cuenta el relato, nos narra el relato de la anunciación, como lo hace San Lucas, pero estructura la narración desde el punto de vista de la experiencia de José
el hombre justo, el hombre prudente, el hombre humilde, el hombre trabajador, el hombre sencillo. La Sagrada Escritura nos revela que Dios ama a su justo. Pensamos en Noé, hombre justo, íntegro, y en sus contemporáneos, Génesis 6, 9. O en Jonás, que hizo lo que era recto a los ojos del Señor, Segunda de Reyes 12, 3. Una idea constante en la Sagrada Escritura es el sueño de José, como lugar privilegiado donde Dios da a conocer sus proyectos y planes, y algunas veces revela el futuro. Bien conocidos son los sueños de Jacob en Betel, Génesis 28, 10, y los de José, su hijo, como también los del copero y repostero prisioneros en Egipto, y los sueños del faraón, que revelaron los futuros años de la prosperidad y la carestía. Génesis 41. A José se le parece en sueño un ángel del Señor. Mateo 1, 20, para revelarle el plan de Dios. En los evangelios de la infancia aparece a menudo el ángel del Señor como mensajero celestial, y también en otra ocasión. Tengamos en cuenta, hermanos, las siguientes preguntas para meditación personal y comunitaria. ¿Qué recuerdas del pasaje bíblico de Mateo? ¿De qué modo el texto enseña que el pequeño es el más grande en el cielo y el más pobre en la tierra? ¿Cuáles son las conductas de María y de los pastores ante el misterio de Dios que se le revela? ¿Cuál es el mensaje que Lucas quiere comunicarnos por medio de estos detalles? A la luz de la palabra, hermanos, que hemos escuchado en el Evangelio, meditado, ahora confronta tus criterios, valores, sentimientos y actitudes. Descubre la voluntad de Dios en tu situación personal. Bien podemos decir pues que San José es el santo modelo de la fe, porque supo esperar contra toda la desesperanza. Por la fe aceptó a María y por la fe aceptó ser padre en esta tierra de Jesús hecho niño. Llama la atención que no escribió nada, no se tiene referencia que haya dicho algo. Simplemente obedeció con gran docilidad, siempre a la escucha de la voz de Dios, siempre dispuesta a obedecer a Dios a pesar de que más de una vez las cosas que se le mandaban no eran fáciles de aceptar. Queridos hermanos, la sencillez de José, de su vida, el sentido común vivido con amor, haciendo ordinariamente las cosas más extraordinarias y viviendo extraordinariamente porque todo lo vivió en referencia al Padre Dios. Oremos. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por amor de la gloria de tu nombre. Líbranos, borra nuestros pecados, por respeto a tu nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya.
Muchas felicidades pues a todos los trabajadores de nuestra sociedad salvadoreña, obreros, en esta festividad de San José Obrero. Que Él interceda pues por todos ustedes y por la familia especialmente. Familia que reza unida, permanece unida. Que San José pues sea el modelo de vida para todos los esposos y esposas como María. Y ustedes hijos como Jesús, obediente al Padre Dios. Cantemos el canto de despedida, María de Nazaret, página 171. Buen día a todos y que el Señor pues les bendiga. Muchas felicidades a todos en el día de San José Obrero. María de Nazaret,